Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, vamos a hacer un programa con la ayuda de Errucane. Como siempre, acordaros por favor de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, ya sabéis que es gratuito, y dejarnos preguntas o comentarios que iremos respondiendo en la medida en que podamos. Bueno, vamos a comentar con Errucane algunas titulares de prensa, para Ujú. entrar rápidamente en los temas. Errucane, pues gracias por tu ayuda y cuando quieras. Gracias, sí. Empezamos con el primer titular. Guterres da la mano a Putin y desata la indignación de Ucrania. Bueno, ya sabéis cuál es el contexto de esta noticia. Está hablando de algo sucedido en la cumbre de los BRICS, que en esta cumbre bueno, se han producido unas cuantas novedades interesantes, independientemente de los pasos que se ha decidido dar cara a disponer de mecanismos de pago comunes alternativos a los mecanismos occidentales, en concreto con alternativos al SWIFT, este mecanismo controlado por Estados Unidos, ¿no? Además de esto, yo creo que lo más importante probablemente es esa fotografía de, de tantas naciones que ya nos dejan bastante claro que al final la totalidad del mundo emergente y del mundo en desarrollo pues están apostando por los BRICS o por ese proyecto alternativo occidente que está liderado por China y por Rusia, ¿no? Claro, en este contexto ha llamado especialmente la atención la presencia en esta cumbre del secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, ¿no? Ujú. Entonces, esto, esa presencia y esa cordialidad con Vladimir Putin en concreto, pues bueno, ha sido criticada y bueno, el que desate la indignación de Ucrania llama la atención porque parece como si Ucrania de alguna forma se hubiese convertido en el portavoz de Occidente, ¿no? Pero, pero bueno, sí es un paso significativo desde el punto de vista del posicionamiento de las organizaciones internacionales en su conjunto y de las Ujú. Naciones Unidas también, por supuesto, porque estas organizaciones todavía, bueno, se fueron creando y desarrollando en función de los intereses fundamentalmente occidentales, especialmente a partir del final de la Guerra Fría, de los años 90. Entonces, siguen estando fundamentalmente controladas por Occidente, pero claro, todas estas organizaciones tienen dos opciones, Ujú. o adaptarse al nuevo contexto o arriesgarse a desaparecer o quedan convertidas en organizaciones claramente visualizadas como representantes solo de una parte del mundo, ¿no? Y bueno, este gesto de Guterres probablemente hay que interpretarlo en ese sentido. Es decir, también, incluso en las Naciones Unidas, se están dando cuenta de que el mundo está cambiando, ha cambiado ya, y que una parte sustancial del mundo, probablemente la mayoría de los que componen las Naciones Unidas, pues está apostando por los BRICS más que, por Ujú. ejemplo, por el G7, que sería, si queréis, el equivalente a los BRICS en el ámbito occidental, ¿no? Ujú. Bueno, Guterres lo que está haciendo con esa presencia es reconocer el papel de los BRICS. Claro, también es cierto que ha visualizado también, han visualizado a la vez esa, esa falta de aislamiento de Rusia, que era de aislamiento geopolítico de Rusia, que era algo claramente buscado por las sanciones, por los mecanismos de sanciones a partir del año 2022 y que, bueno, como dicen algunos, pues probablemente lo que ha conseguido más que nada es aislar a Occidente, más que aislar a Rusia, ¿no? Porque Ujú. todos pensábamos que estábamos evolucionando hacia un mundo probablemente multipolar de forma progresiva, de ese mundo unipolar claramente hegemonizado por Estados Unidos o por, si queréis, por Wall Street o por las corporaciones que controlan Europa y Estados Unidos, hacia un mundo multipolar y de pronto nos encontramos con que, por lo menos a corto plazo, el mundo se divide en dos, se Ujú. convierte en un mundo bipolar, Occidente por un lado y el resto del mundo por el otro, ¿no? Ujú. Y, bueno, ese es el contexto que se abrió a partir del año 2022 y que ahora en esta cumbre de los BRICS en Kazán, pues ha quedado fundamentalmente confirmado, ¿no? Efectivamente, Ujú. este gesto de Gutiérrez dando la mano a Putin es muy gráfico, revela Ujú. cómo el mundo está cambiando muy, muy rápidamente y las distintas instituciones, en las instituciones internacionales, se están
intentando reposicionar, ¿no? Yo creo que es una lección que podría ser interesante para otro tipo de organizaciones. Estoy pensando organizaciones internacionales, pero también organizaciones nacionales que todavía no se han dado cuenta de hasta qué punto ha cambiado el mundo y siguen sometidas o sumisas a un entorno controlado fundamentalmente por Estados Unidos y que son, bueno, en nuestro entorno son las organizaciones políticas mayoritarias en general, ¿no? Y que han considerado que lo prudente, lo políticamente aceptable, pues era someterse, digamos, a los criterios del atlantismo o del neoliberalismo, del posmocapitalismo, porque salirse de esto pues era quedarse fuera de lo políticamente correcto. Pero bueno, es importante que estas organizaciones se vayan dando cuenta de cómo ha cambiado, cómo está cambiando el mundo y se empiecen a reposicionar lo antes posible si no quieren verse sustituidas por otras. Yo creo que ese gesto de Guterres en ese sentido, dando la mano a Putin, es muy significativo. Muy bien. Bueno, otro de los titulares es la oposición venezolana Premio Sájarov 2024 del Parlamento Europeo. Bien, bueno, aquí hay unos cuantos conceptos que pueden ser interesantes. El primero de ellos es el posicionamiento del Parlamento Europeo. Es curioso cómo siempre el Parlamento Europeo presenta las posiciones más radicalmente corporativas dentro de las instituciones de la Unión Europea. Bueno, esto se ha atribuido con frecuencia a la influencia de los lobbies. Últimamente ya sabéis que ha habido escándalos con el lobby de Qatar, su influencia sobre un grupo importante de parlamentarios europeos, luego sobre el lobby de Marruecos. También en su momento se habló del lobby de Soros y sobre cuántos parlamentarios europeos estaba influyendo, pero la realidad es que efectivamente una y otra vez el Parlamento Europeo tiende a ser el más radical a la hora de defender los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Esto ha sido visualizado a mitad de septiembre de forma muy clara, ya lo comentamos, con ese bárbaro posicionamiento del Parlamento Europeo con respecto a los misiles de largo alcance, ¿no? Justo unos días después de que desde Rusia se advirtiera que el lanzamiento de misiles de largo alcance contra Rusia supone que no solo, aunque se lancen desde Ucrania, que no solo Ucrania, sino los países que colaboren en ese lanzamiento, que suministrando los misiles, suministrando armamento, geolocalización, apoyo satelital, pues que se considerarán en guerra con Rusia, ¿no? Y unos días después de esa advertencia, a nuestro Parlamento Europeo no se le ocurrió otra cosa que aprobar una decisión, una declaración, bueno, diciendo que sí, que se lancen misiles de largo alcance contra Rusia, ¿no? Bueno, es una materia en la que el Parlamento Europeo no tiene competencias, es una declaración política, pero claramente destinada a dar cobertura política a esas decisiones que nos van a llevar a una guerra mundial, ¿no? Pero bueno, este es el entorno que mueve al Parlamento Europeo. Digamos, lo más radical del corporativismo, ¿no? Bien, el premio Sájarov a la oposición venezolana es interesante también porque vemos cómo una vez más ha vuelto a suceder en Venezuela lo que lleva sucediendo en las 30 elecciones anteriores, es decir, un constante ruido sobre aparente fraude que sistemáticamente es animado por los medios de comunicación occidentales, por una parte de la oposición y que al final queda en nada. Al final queda en nada. Al final no hay pruebas, no hay datos y no hay absolutamente algo que, según los medios de comunicación, es evidente y que el régimen tiene que caer. Bueno, pues esto ha pasado aproximadamente 30 veces en la historia del régimen, de los gobiernos chavistas o bolivarianos, ¿no? Bueno, y ahora vemos pues cómo pues, nos encontramos en la misma situación. También parecía en el momento de las elecciones en Venezuela, incluso antes de que se celebraran,
que ya estaba el fraude preparado, etcétera. sí. Luego, inmediatamente, al día siguiente, ya nos inundaron las noticias con el fraude que se había realizado, aunque era imposible que hubiese datos todavía. Luego, Ujú, exigiendo datos que las autoridades venezolanas no tenían por qué dar y no tenían por qué darlos tan pronto. Bueno, ha sido una continua manipulación de la opinión pública, pero que al final, una vez más, ha vuelto a quedar en nada, ¿no? ujú. Bueno, esto es muy relativo, muy ilustrativo de cómo al final las instituciones europeas se han vuelto a quedar solas en este tema. Es decir, primero se desmarcó distintos países de Latinoamérica, se desmarcó Estados Unidos y al final el Parlamento Europeo pues ha sido o está siendo el último en desmarcarse de esa estrategia de defender a toda costa a los opositores y de intentar hacer caer a toda costa a los gobiernos bolivarianos. Ujú. Bien. Bueno, una siguiente noticia dice: Trump acusa al laborismo británico de interferir en las elecciones en favor de Harris. Bueno, es interesante cómo está habiendo todo tipo de acusaciones por parte de los dos bandos con respecto a la falta de limpieza de estas elecciones, ¿no? Ujú, Y la verdad es que hay que pensar, en base a razones objetivas, que realmente hay un problema de fondo en la limpieza electoral en Estados Unidos. No hay más sí. que ver cómo ya se está advirtiendo en varios estados de que van a pasar días, incluso semanas, hasta tener los datos definitivos, ¿no? Y estamos Ujú, hablando de Estados Unidos, la que se supone que es la primera potencia económica del mundo, ¿no? Claro, si esto fuese un tema nuevo, que nos pilla por sorpresa, pues podríamos decir, bueno, es un problema que ya resolverán, pero es un tema tan viejo que si no se resuelve es porque no se quiere resolver. ujú, Evidentemente, no hay otra explicación. No se quiere resolver porque las elecciones norteamericanas, que bueno, que ya sabemos que de todas formas, por muy limpias que sean en el procedimiento formal, están controladas por las grandes corporaciones, mm, pues a través de los medios de comunicación, de la financiación de los partidos, etcétera. sí. Pero es que el propio proceso electoral está claro que no es limpio. No sabemos Ujú, si para favorecer a unos u otros, pero que no es limpio está claro, ¿no? Bueno, entonces, dentro de esas acusaciones al laborismo británico. Es curioso este papel del laborismo británico porque se ha convertido digamos, en el conjunto de Occidente, en uno de los segmentos más agresivamente corporativistas, vamos a decir, ¿no? Incluso en política internacional vemos cómo al sustituir a los conservadores por los laboristas se han planteado incluso políticas todavía más agresivas. Ya los ujú, conservadores estaban dentro de Occidente, estaban planteando las posiciones más agresivas tanto en el conflicto en Oriente Medio como en el conflicto en Ucrania y ujú, pues esto ha sido acentuado por los laboristas al llegar al poder, ¿no? Bueno, esto puede ser chocante para los que tengan una imagen del laborismo que respondiera a ese nombre, ¿no? Pero no lo es tanto si se conoce la historia de lo que ha pasado dentro del Partido Laborista y en concreto en qué medida el, el actual líder, la actual dirección, dirigida por Keir Starmer, responde al sector digamos, organizado alrededor de la sociedad fabiana. ujú, Cómo respondió los gobiernos de Tony Blair en su momento, ¿no? La sociedad fabiana se creó a fines del siglo XIX precisamente con el objetivo, se creó desde entornos corporativos y aristocráticos, precisamente con el objetivo de controlar el movimiento obrero. Y participó en la fundación del movimiento laborista y a partir de la fundación, perdón, del Partido Laborista, y a partir de la fundación del Partido Laborista se produjo una pugna que ha durado pues, más de un siglo entre los sectores, vamos a decir, fabianistas, ujú, y los sectores más obreristas sindicales. ¿Eh? ujú, Una que ha durado pues, más de un siglo y, bueno, que ha tenido pues, repercusión también en el propio siglo XXI. Y, por ejemplo, pues, ese Tony Blair que también tenía políticas tan agresivas en el ámbito internacional, que fue acusado repetidamente como criminal de guerra en relación con la fabricación de argumentos falsos
para impulsar la invasión de Irak, que tuvo un papel probablemente incluso más agresivo que el gobierno de Bush en conseguir esa invasión. Pues ese gobierno de Blair era, digamos, de este sector fabianista, lo mismo que ahora el gobierno de Keir Starmer, no así el laborismo de Jeremy Corbyn, claro, que ya sabéis que fue rápidamente marginado, bueno, y que, entre otras cosas, con esos instrumentos que utilizan masivamente en Gran Bretaña de acusar de antisemitismo al todo el que critica al gobierno de Israel, ¿no? Pero con acusaciones y campañas bárbaras de acoso y derribo, ¿no? Bien, bueno, por cierto, Jeremy Corbyn, ahora como independiente, pues ha salido elegido otra vez parlamentario, pero bueno, eso como anécdota, ¿no? Muy bien. Bueno, la eliminación de sus líderes no logra frenar la amenaza de las milicias de Hezbolá. Bien, bueno, este es un elemento interesante porque, bueno, es un reflejo de la fuerza objetiva de Hezbolá. Bueno, no se puede decir que la eliminación de los líderes no tenga efecto. Es evidente que, en principio, hay que suponer que normalmente los líderes de una organización son los mejores y si porque son, digamos, asesinados o apartados, son sustituidos por otros, pues el nivel de calidad de la dirección no va a ser el mismo. Entonces, algún tipo de impacto en la organización sí tiene que tener, evidentemente. Pero ese impacto, desde luego, no ha impedido que Hezbolá pues bueno, tenga una fuerza impresionante también como fuerza social, que es una fuerza social muy importante en el Líbano, pero como fuerza militar, ¿no? Y de hecho vemos cómo Israel se está estrellando una y otra vez contra las fuerzas de Hezbolá en esos intentos de invadir el sur del Líbano, ¿no? Pero ¿esto es una sorpresa para Israel? Bueno, pues relativamente. Relativamente, porque ya sabíamos antes de la invasión de los ataques en profundidad al Líbano que el ejército de Israel se estaba oponiendo a estas operaciones, ¿no? Que ha sido decisión del gobierno, pero que el ejército no lo veía. Y efectivamente, si nos damos cuenta de cuál era la situación, Israel está teniendo desde un punto de vista militar dificultades enormes para hacer frente a los enemigos que ya tenía, ¿no? Hamas en el sur, los palestinos en Cisjordania, los hutíes, el frente del norte, y lanzarse de pronto a una aventura de invadir el conjunto del Líbano, enfrentarse frontalmente a Hezbolá, era una escalada a la que los militares no le veían sentido. Pero claro, es que eso solo tiene explicación desde el punto de vista de ese contexto de búsqueda de una escalada, aunque sea para perder. ¿Por qué? Porque, claro, esa escalada no tiene sentido. El sentido de esa escalada no es buscarse nuevos enemigos para Israel, sino crear un contexto, al contrario, tan difícil para Israel que arrastre a Estados Unidos a intervenir en la guerra, ¿no? Está claro que ese era el objetivo, fundamentalmente provocar a Irán a través de los ataques tan directos y tan frontales contra su aliado que es Hezbolá, ¿no? Bueno, finalmente han conseguido una respuesta de Irán. Vamos a ver si eso les da ya o no pretextos que es suficiente que estaban buscando más Estados Unidos que Israel para provocar esa gran guerra en Oriente Medio, como están intentándolo también en Ucrania, ¿no? Pero bueno, estos días van a ser aparentemente decisivos, ¿no? Bueno, otra de las noticias es Putin da aire al régimen de Maduro. Bien, sí, esto está en el contexto que comentábamos de la situación de Venezuela, pero también desde el punto de vista de la cumbre de los BRICS, esa presencia de Nicolás Maduro en los BRICS, la acogida que se le ha dado, las reuniones que ha celebrado con distintos líderes, ese saludo tan cordial que ha tenido con Vladimir Putin y cómo él delante de las cámaras le ha agradecido a Vladimir Putin todo su apoyo, ¿no? Bueno, esto es algo bueno, tremendamente revelador de hasta qué punto ha sido importante en este momento ese apoyo tan claro
de Rusia y de China al gobierno de Venezuela a raíz de la última crisis, ¿no? Y esto es muy importante para Venezuela, no solo como un instrumento para superar esa última crisis, que ya se puede dar por superada, sino cara a plantearse el futuro. Porque es lo que esa relación con Rusia, China y con los BRICS es lo que le puede dar a Venezuela una enorme posibilidad, solo posibilidad, no le garantiza nada, pero una enorme posibilidad de reconstruirse políticamente. ¿Y qué quiere decir reconstruirse políticamente? Bueno, pues que Venezuela necesita, por un lado, una nueva oposición. Una oposición que con una u otra ideología, pero que trabaje para el país y que no esté constantemente al servicio de potencias extranjeras o de núcleos oligárquicos a los que Venezuela no les importe nada, ¿no? Entonces, por un lado, necesita una oposición de este tipo, ¿no? Y luego necesita también que un reposicionamiento, probablemente del bolivarianismo, ¿no? Un reposicionamiento porque, claro, son muchos años en los que los gobiernos bolivarianos se han construido a sí mismos, digamos, en una posición defensiva, en una posición de aislamiento, de acoso internacional, en los que se han sentido solos frente al mundo, atacados por Estados Unidos, con acoso interno, y esto crea posiciones normalmente poco constructivas, permanentemente defensivas y también agresivas, ¿no? Entonces, esta interrelación con los BRICS les debería permitir, ya digo que no les va a garantizar nada, pero les debería permitir adoptar una nueva posición mucho más constructiva cara al futuro y que permita a ellos, también con esa nueva oposición, digamos, rehacer su forma de relacionarse con el país, de relacionarse con la oposición, de relacionarse con otros países y una apuesta mucho más clara por el desarrollo económico, por la diversificación productiva, que es un elemento clave en Venezuela, y empezar a gestionar estos objetivos de una forma eficiente. Muy bien. Bueno, otro de los titulares, Víctor Orbán llama a los húngaros a resistir a Bruselas como lo hicieron ante los soviéticos en 1956. Bueno, vamos a ver. El contexto de esta noticia son digamos, las posiciones tan agresivas de la Comisión Europea contra Hungría y contra Víctor Orbán en concreto, ¿no? Posiciones que están ya amenazando con las siguientes elecciones, que creo que son dentro de un año aproximadamente, ¿no? Y cara a esas elecciones con intentar echar del poder al gobierno actual, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en otros países, no es de descartar que esto se ponga en marcha de forma incluso muy descarada, ¿no? Bueno, no hay más que recordar cómo incluso en el propio caso de Ucrania, en el año 2014, con esa revolución de colores del Maidán, en la que la Unión Europea se implicó directamente junto a Estados Unidos en dar un golpe de Estado, ¿no? En dar un golpe organizar un golpe de Estado, incluyendo, ahora lo hemos sabido este año, incluyendo asesinatos de manifestantes, en teoría, de su propia tendencia, pues con el fin de generar caos, ¿no? Bien, entonces la Unión Europea es capaz de eso y de cosas mucho peores, ¿no? Bien, ¿qué está sucediendo con Hungría? Pues que Hungría y Eslovaquia, fundamentalmente, se han constituido en los dos países que no aceptan, digamos, estas políticas de la Unión Europea, que consideran que el marco ideológico europeo es el que esté definido por que nosotros hemos llamado el partido único, ¿no? Que se llaman de izquierdas, de derechas o de centro, pero que en la práctica responden todos a los intereses corporativos, ¿no? Bueno, que son atlantistas, que son pro-OTAN, que tienen unas determinadas posiciones anti-países emergentes, anti-Rusia, etcétera, que plantean posiciones belicistas en la guerra en Ucrania, etcétera, ¿no? Bueno, Ucrania y Eslovaquia se han desmarcado de distinta forma.
de distinta forma, probablemente porque el gobierno de Ucrania tiene mucha mayor fuerza política, ¿no? Ya lleva unos cuantos años en el poder, esto le ha permitido irse de elecciones, reforzando de elección en elección, mientras que el gobierno de Eslovaquia pues lleva un año. Lleva un año y, bueno, su posición política interna no es tan fuerte y entonces intentan no enfrentarse con las instituciones de la Unión Europea cuando no es necesario. Bien, entonces, claro, frente a esas posiciones son inaceptables para la Unión Europea, sobre todo por lo que pueden suponer de ejemplo para otros. De ejemplo para otros. Y hay que tener en cuenta la creciente debilidad de las posiciones de la Unión Europea, de esas posiciones del que ha sido el partido único, donde elección tras elección vemos cómo en muchos países europeos un 20, un 30, un 40% de la población se está desmarcando de esas políticas, vamos a decir, políticamente correctas, ¿no? Excepto España sería probablemente la excepción entre los grandes países, donde apenas se mueve nada dentro de ese ámbito de lo políticamente correcto, ¿no? Bien, entonces, si a eso le añadimos que estos dos países en los que el propio gobierno ya está manteniendo esas posiciones vamos a decir, anticomisión europea, vamos a decir, por llamarlas de alguna forma, pues evidentemente el peligro es directísimo y por eso están tan obsesionados con combatir y echar del poder a este tipo de gobiernos. Bueno, ya sabemos lo que le pasó al primer ministro de Eslovaquia, ¿no? Pues, claro, que estuvo a punto de morir, ¿no? En un atentado, ¿no? Bien, también acordémonos de lo que nos informó el primer ministro de Georgia, de cómo un comisario de la Unión Europea le amenazó de muerte. Le amenazó de muerte si seguían adelante por un proyecto de ley. Si seguían adelante con un proyecto de ley que está aprobado en Hungría, por cierto, con un proyecto de ley que intenta poner restricciones a la actuación de fundaciones y ONGs financiadas desde el exterior. ¿Y por qué es eso tan relevante para la Unión Europea? Porque es uno de los instrumentos fundamentales para controlar la opinión pública y controlar la política de los países. Entonces, esto es una cuestión tan de vida o muerte que amenazaron de muerte al primer ministro en una reunión directa. Un comisario de la Unión Europea se atrevió a amenazar de muerte al primer ministro de Georgia si seguían adelante con ese proyecto de ley, ¿no? Bueno, esto para que nos demos cuenta un poco del contexto, ¿no? Entonces, bueno, hay que interpretar en ese contexto ese llamamiento de Víctor Orbán a los húngaros a defenderse de ese acoso corporativo que viene desde Bruselas. Muy bien. Bueno, Corea del Norte irrumpe en la guerra de Ucrania y China acuerda la paz con India. Bueno, vamos a ver. Son dos noticias que no están, aunque sean el mismo titular, no están directamente relacionadas, las vamos a intentar separar. Corea del Norte irrumpe en la guerra de Ucrania. Bueno, vamos a ver, es una noticia todavía sin confirmar. Una noticia, es un rumor. En principio es un rumor que sale de Corea del Sur y luego distintos medios occidentales lo están repitiendo, diciendo que hay en Rusia ya se están entrenando 10.000, si se decían 12.000, creo que decían, 12.000 soldados norcoreanos para entrar en combate en Ucrania. Bueno, claro, hasta que se contraste con precisión no podemos saber si esto es verdad o no, pero vamos a analizarlo un poco, ¿no? ¿Qué sentido tendría esto desde el punto de vista de Rusia? Pues es bastante extraño, ¿no? Bastante extraño porque Rusia está ganando la guerra, y además pues, con un reforzamiento constante de su potencial frente a una Ucrania que se está deshaciendo rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría todo esto desde la perspectiva de Rusia? Pues no en el contexto actual. Podríamos imaginar que si Rusia se plantease una gran ofensiva, cambiando la estrategia, porque las estrategias hasta ahora han sido de desgaste, que supone maximizar el desgaste del enemigo y minimizar el desgaste propio, y entonces no avanzar en territorio más que en función de que
de un contexto de minimización de pérdidas, ¿no? Ujú. Pero los grandes avances siempre suponen más riesgo y mayores pérdidas. Entonces podría plantearse, ¿no? Si Rusia se plantea una gran ofensiva en la que se prevean grandes pérdidas, pues igual le puede interesar disminuir esas pérdidas compartiéndolas, por ejemplo, con otro país, ¿no? Ujú. Con tropas de otro país. Pero claro, eso no encaja con la cifra de 12.000. Si estuviéramos hablando de 100.000 o 200.000 norcoreanos, pues bueno, podría tener un sentido, ¿no? Pero con Ujú. 10.000, 12.000 no tendría un impacto significativo, ¿no? Por eso Ujú. no tiene, en principio, no parece que tenga mucho sentido. Pero claro, sí lo puede tener desde Occidente, desde la perspectiva de que, claro, es Occidente el que lleva desde principios de año preparando el terreno para el despliegue masivo y abierto de tropas de la OTAN en Ucrania, ¿no? Ujú. Recordemos que fue sobre todo Macron, en el caso de Europa Occidental, fue sobre todo Macron el que apostó por esta idea desde enero, continuamente lanzando mensajes en este sentido, hasta las elecciones europeas. Y justo Ya. el día de las elecciones europeas se acabó, ya dejó de hablar de este tema, probablemente porque se han dado cuenta los líderes europeos de hasta qué punto la opinión pública europea está en contra de estas políticas belicistas, ¿no? Ujú. Pero el ministro de Defensa, Macron no, pero el ministro de Defensa ya ha hecho algunas declaraciones diciendo que habría que mantener esa estrategia. El tema sigue estando en el aire, ¿no? Junto a esa otra bárbara estrategia del lanzamiento de misiles de largo alcance sobre Rusia, ¿no? Ujú. Entonces, no sería de descartar como Occidente está siempre buscando pretextos para justificar la escalada frente a su opinión pública, que este tema de Norcorea fuese para ellos el pretexto que necesitan para explicar por qué ellos despliegan masivamente tropas en Ucrania, ¿no? Ujú. Pero bueno, hasta que se comprueben los hechos estamos hablando de hipótesis tanto en un Ujú. sentido como en el otro, ¿no? Ujú. Y por otro lado, China acuerda la paz con India. Bueno, esto ha sido muy importante, un gesto muy importante, parte de esa cumbre de los BRICS, que ha tenido ya hemos dicho, una importancia extraordinaria desde el punto de vista de visualización del constante fortalecimiento de este bloque de los países emergentes. Pues uno de los puntos débiles de ese fortalecimiento eran estas fricciones fronterizas históricas entre India y China, y entonces Ujú. el que India y China hayan llegado a un acuerdo en este sentido es algo extraordinariamente importante para ese Ujú. fortalecimiento del bloque y, claro, un mensaje muy negativo para el bloque occidental, la OTAN, y para Estados Unidos, que constantemente estaban pensando en intentar presionar a India, aprovechando estas Ujú. diferencias con China, Claro. para desmarcarla del bloque de los BRICS, alejarla Ujú. de China, alejarla de Rusia, etcétera. Bueno, entonces es una noticia muy buena para Ujú. el bloque de los países emergentes y muy Ujú. negativa para el bloque occidental. Ujú. Una noticia relacionada, los BRICS. Los BRICS Plus frente al G7, un avance, disculpa, un balance de fuerzas. Sí, bueno, vamos a ver, aquí se está hablando mucho de cómo los BRICS, con las nuevas incorporaciones, están superando económicamente al G7. Porque Ujú. efectivamente esa es un poco la comparación que hay que hacer. Los BRICS no son una estructura muy formalizada, se está formalizando pues, a través de otro tipo de organizaciones, Ujú. como la SCO, la Organización de Cooperación de Shanghái en el ámbito de la seguridad, o el nuevo Banco de Desarrollo en el ámbito de la financiación de proyectos, etcétera, ¿no? Ujú. Pero como estructura, pues sí sería comparable en el ámbito occidental con el G7, ¿no? El Ujú. G7 en el ámbito occidental, los BRICS, BRICS Plus en el ámbito de los países emergentes, ¿no? Bueno, se ha dicho que desde un punto de vista económico ya los BRICS Plus representan más que el G7, pero bueno, un balance de fuerzas, yo creo que no solo es esto importante, yo creo que si vemos lo que ha sucedido en la cumbre, lo más importante es algo que ya hemos comentado. En qué Ujú. medida los BRICS están aglutinando a la mayoría, casi totalidad, de los países emergentes y de los países en desarrollo, partiendo de Ujú. esa división del mundo que ahora se está haciendo de forma repetida entre países occidentales,
países en desarrollo con un nivel de desarrollo todavía bajo y países emergentes, ¿no? Que serían Rusia, China, India, etcétera, ¿no? Entonces, los BRICS se está convirtiendo en el catalizador, ya digo, de la gran mayoría de los países emergentes y países en desarrollo de forma progresiva, pero con total claridad. Y esto está haciendo efectivo ese aislamiento práctico de Occidente frente al resto del mundo, que en buena parte hemos puesto nosotros en marcha más recientemente como consecuencia de esas sanciones contra Rusia a partir del año 2022, que han obligado a todos los países a posicionarse en una u otra dirección y de esa forma pues han dejado muy claro ese mundo bipolar, ¿no? Muy bien. Bueno, Bien, pues si te parece, Errukane, pues ya llevamos 40 minutos, sí, lo podemos dejar aquí. de acuerdo. Bien, Ujú. vale, pues antes de nada, como siempre, acordaros por favor, si no estáis suscritos, de darle a la tecla de suscribirse, ya sabéis que es gratuito, dejarnos preguntas y comentarios y nada más. Muchas gracias, Errukane, por tu colaboración Gracias. y gracias por seguirnos y hasta la vista. Un saludo. Ujú.